¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Es la noche del 7 de septiembre de 1966. La Federación Universitaria de Córdoba ha convocado una asamblea en Plaza Colón para decidir la continuidad del paro contra las políticas represivas de la dictadura. Miles de estudiantes se acercan al lugar desde todos los rincones de la ciudad. Mientras tanto, la policía avanza a paso firme desde el centro. El gobierno ha ordenado el uso de la fuerza para impedir el acto. En Avenida Colón, la policía se encuentra con los estudiantes y los reprime violentamente. Los jóvenes responden con piedras y en pocos minutos se desata una batalla campal que se extiende por todo el centro de la ciudad. En medio de los disturbios, un policía dispara 3 tiros a quemarropa a un manifestante. El joven cae herido gravemente. Su nombre es Santiago Pampillón. Cursa segundo año de Ingeniería en la Universidad Nacional de Córdoba y trabaja como operario en la fábrica Ica Renault. Pampillón muere 3 días después y se convierte en un símbolo de la resistencia. Su doble condición de obrero y estudiante no es un detalle menor. Onganía acaba de sellar con esa muerte la alianza entre los dos sectores que le pondrán fin a sus aspiraciones de gobernar el país por 20 años. 3 años después, el 29 de mayo de 1969, obreros y estudiantes protagonizarán un alzamiento popular que representará el punto máximo de esa unión, el Cordobazo. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. A finales de la década de los 30, el gobernador de Córdoba, Amadeo Sabatini, diseña un plan de gobierno que tiene como objetivo cambiar el perfil productivo de la región. Con la construcción de caminos y diques, Sabatini sienta las bases para la industrialización de la provincia. Durante el segundo gobierno de Perón, la industria de Córdoba cobra un gran impulso. La infraestructura hidroeléctrica y vial, sumada a la mano de obra especializada formada en la fábrica de aviones, hace que la provincia se convierta en un lugar atractivo para la inversión industrial. Estas condiciones favorables para la producción permiten el establecimiento de empresas extranjeras como Fiat y Kaiser, convirtiendo a Córdoba en el centro principal de la industria automotriz de Argentina. Alrededor de estas industrias surgen decenas de empresas autopartistas de capital nacional que proveen de piezas a las grandes automotrices. De este entramado
surge un nuevo tipo de obrero industrial que cambia la fisonomía y la composición social de la clase trabajadora cordobesa. En 1955, un golpe de Estado derroca al gobierno de Juan Domingo Perón y proscribe el Partido Justicialista. Esta situación de ilegalidad obliga a los seguidores del partido a expresarse políticamente por fuera de las instituciones tradicionales, legitimando las medidas de acción directa y la militancia sindical en las bases obreras peronistas. Los obreros de los grandes centros industriales cordobeses viven una realidad gremial diferente a la del resto del país. La posibilidad de negociar sus convenios laborales empresa por empresa les da a los gremios locales una cierta independencia de las estructuras burocráticas de Buenos Aires, obligando también a sus dirigentes a mantener un mayor compromiso con las bases. Para mediados de los años 60, la clase obrera cordobesa comienza a destacarse por sus reclamos a las patronales, por su capacidad de movilización y por la solidaridad entre sus sindicatos. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba quiere una CGT unida, no quiere una CGT sectaria, no quiere una CGT sometida a ningún partido político, quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. Cuando el 28 de junio de 1966 las Fuerzas Armadas derrocan al gobierno constitucional de Arturo Illia, los gremios cordobeses son los que están mejor preparados para hacer frente al nuevo régimen. La Junta de Comandantes que asume el poder destituye al presidente Illia y designa en su reemplazo al general Juan Carlos Onganía, un militar de ideas nacionalistas y católico militante que adhiere a la doctrina de seguridad nacional. Esta doctrina, promovida por Estados Unidos desde la Academia Militar de West Point, advierte sobre la influencia de la Revolución Cubana en América Latina y considera como una amenaza potencial la expansión del comunismo por el continente. Desde su perspectiva, las intervenciones militares en defensa del estilo de vida occidental y cristiano ya no son cuestionables, sino necesarias. Los ideólogos del golpe denominan Revolución Argentina al proceso que se inicia y en sus propuestas se destacan claramente dos objetivos: detener el avance del comunismo y acabar definitivamente con la actividad política del peronismo. Con este propósito, Onganía suprime prácticamente toda forma de participación política. Sus primeras medidas de gobierno tienen un claro sesgo autoritario y en su esquema se perfilan como ejes centrales la represión y la persecución política. Onganía clausura el Congreso y reúne en su figura la suma de las funciones del Poder Ejecutivo y Legislativo. Los partidos políticos son proscriptos, se interviene en las universidades nacionales y se prohíbe la actividad política a los estudiantes. En varias universidades, docentes y alumnos protestan por las intervenciones, movilizándose y ocupando facultades. En todos los casos, la respuesta del gobierno es el desalojo por la fuerza. El clima de represión y censura que se vive en las instituciones educativas produce un exilio masivo de intelectuales y científicos, provocando un daño irreparable a la cultura y a la ciencia del país. En Córdoba, los estudiantes realizan una intensa campaña de protesta contra la intervención de la universidad. El 7 de septiembre de 1966, la policía reprime violentamente una manifestación organizada por la Federación Universitaria. Durante las refriegas, el estudiante y obrero Santiago Pampillón sufre una herida de bala que días después le causa la muerte. La muerte de Pampillón crea fuertes lazos de solidaridad entre los estudiantes y los obreros cordobeses, quienes sufren no solo las políticas represivas, sino también los ajustes económicos de la dictadura. Otro de los objetivos del régimen, estrechamente relacionado con las medidas autoritarias, es asegurar la implementación de un programa de modernización de la economía. En 1967, Onganía designa como ministro de Economía a Adalbert Krieger Bacena, un hombre ligado a los grandes grupos empresarios y de excelentes relaciones con los organismos financieros internacionales. La fundamental medida de orden económico tomada hoy consiste en la liberación del mercado cambiario,
el que continuará vigilado en la medida indispensable para evitar el uso abusivo de divisas y las operaciones especulativas. El gobierno devalúa la moneda un 40%, congela los salarios por 2 años y realiza despidos masivos en empresas y organismos públicos. El nuevo plan económico propone un modelo de desarrollo industrial dependiente de las inversiones extranjeras. La devaluación de la moneda estimula el arribo de capitales, pero estos, en lugar de crear nuevas empresas, absorben las ya existentes o especulan con inversiones a corto plazo. El gobierno también suprime los subsidios que protegen producciones regionales como el algodón, la yerba y el azúcar. Estas medidas provocan un grave daño a las economías provinciales. Desprotegidas por el Estado, muchas empresas nacionales no pueden competir en igualdad de condiciones y se ven obligadas a cerrar. Como el éxito de las políticas de ajuste depende en gran parte del debilitamiento de las organizaciones obreras, el gobierno establece la conciliación obligatoria en los conflictos industriales. Las empresas tienen el camino allanado para disminuir sus costos laborales y aumentar las ganancias. Los principales dirigentes sindicales peronistas, Augusto Bandor y José Alonso, quienes en un principio habían apoyado el golpe, se ven forzados a enfrentarse al régimen ante este grave panorama. Buenos días, señores. ¿Podrían explicarme cómo es la situación en el interior de la planta? El interior de la planta todo tranquilo, nada más que se ha tomado esta medida de fuerza para hacerle ver de que nosotros estamos siempre en la lucha y que deseamos una mejora para todos, que es lo lógico. Los efectos del paro decretado por SMATA son totales aquí en Ica Renault, donde el ausentismo ha alcanzado el 100%, según informes que hemos recibido hace instantes de la administración de la planta. En cambio, se ha hecho presente numeroso personal administrativo y, por supuesto, todo el personal jerárquico. Crónica 10 va a continuar la recorrida por la ciudad. Crónica 10 recorriendo la ciudad, ahora son las 9 de la mañana y los efectos del paro decretado para hoy se sienten con alguna intensidad en algunas zonas, especialmente en la parte céntrica, donde es bastante reducido el número de vehículos. La mayoría de los comercios han cerrado sus puertas. Efectivos de la Guardia de Infantería apostados aquí en la esquina de 27 de abril y Pérez Alfil. Vamos a pasar frente al edificio de la CGT Seccional Córdoba, donde notamos muy poco movimiento. La primera huelga general que decreta la CGT en contra del gobierno obtiene como respuesta la suspensión de la personería gremial a 6 de los principales sindicatos del país. Con todos los mecanismos de protesta cercenados, el gobierno de Onganía deja al movimiento obrero frente a una encrucijada. Participar en las negociaciones con la dirigencia empresarial y el régimen militar, bajo las condiciones que estos impongan, o adoptar una lucha más radicalizada y de confrontación, asumiendo los riesgos que esta decisión implica. El dilema planteado por el régimen se resuelve en marzo de 1968, durante el Congreso Nacional de la CGT. Las vacilaciones y la incapacidad de la cúpula sindical para enfrentar las medidas tomadas contra los trabajadores provocan el surgimiento de una central disidente, la CGT de los argentinos. El movimiento obrero queda dividido en dos. Por un lado, los gremios agrupados bajo la conducción de Bandor, quienes mantienen una postura condescendiente y de negociación con el gobierno, y se apropian del edificio de la calle Azopardo y de las siglas tradicionales de la Confederación. Por el otro, la CGT de los argentinos, con posiciones críticas hacia el régimen y a la que adhieren mayormente los gremios independientes y del interior. Conducida por Raimundo Ongaro, de la Unión de Trabajadores Gráficos, esta nueva confederación capta el apoyo de la mayoría de los sindicatos disconformes y se hace fuerte en las provincias, especialmente en Córdoba. Pero versus el espíritu de las calles, luchando junto a los trabajadores. Este es el camino que debe seguir la clase obrera. Este es el camino que debe seguir el pueblo argentino sometido y humillado por esta dictadura infame y feroz. Las políticas económicas de Onganía influyen probablemente en Córdoba más que en ninguna otra región del país. Onganía aplica una serie de medidas que afectan sustancialmente a los obreros de la industria metalúrgica y automotriz,
las llamadas quitas zonales y la eliminación del sábado inglés. Doctor Carlos Caballero, la implantación del sábado inglés y las quitas zonales han provocado algún malestar social en la provincia a su cargo. ¿Usted ha venido a entrevistar al presidente de la República para tratar ese problema? Bueno, no específicamente o solo ese problema. Indudablemente que, como usted sabe, el tema ha provocado un cuestionamiento de la situación a nivel de las sindicatos de las secciones obreras y naturalmente ha sido un tema tratado y considerado en ese nivel. Estas medidas, sumadas a un constante ataque a las libertades civiles y políticas, provocan el malestar y la inmediata oposición de la clase obrera, a la que se suman otros sectores sociales provenientes de la pequeña burguesía urbana y rural. Durante las 3 primeras semanas del mes de mayo, se viven episodios dramáticos en varias ciudades del interior del país. En Tucumán, Corrientes y Rosario, se producen protestas que son duramente reprimidas por la policía y causan la muerte de 3 estudiantes. Pero si ocurren hechos como los de anoche en Rosario, ¿el ejército podría salir a la ciudad? Bueno, esto es un problema que tendríamos que considerarlo, pero imagínese usted que si realmente ocurre un estado de subversión o de alteración del orden, de la magnitud, que para dar lugar a una intervención de esa naturaleza, bueno, naturalmente que puede ocurrir, eso, en el tren así de posibilidades que usted señala puede pasar cualquier cosa, pero teniendo en cuenta y valorando las circunstancias tal como se han desenvuelto, y pensando más que nada en la sensatez, cultura y nivel temperamental que tiene la población cordobesa, espero fundadamente que esa probabilidad en realidad no puede darse. El clima generalizado de protesta que se vive en el país impulsa a la CGT de los argentinos y a la CGT bandorista a coordinar un paro general de 24 horas para el día 30 de mayo. La CGT de Córdoba decide adelantar el paro para el día 29 y extenderlo por 48 horas. La medida tiene una particularidad. El paro va a ser activo con abandono de tareas y marcha por el centro de la ciudad. Ante la audaz propuesta del movimiento obrero cordobés, la CGT de los argentinos envía a Raimundo Ongaro para participar de los actos. Pero al llegar a la ciudad de Córdoba, Ongaro es detenido. Su arresto fomenta la cooperación entre los sindicatos para la coordinación de la protesta. El 29 de mayo, a media mañana, el general Onganía preside en Buenos Aires los actos de festejo por el Día del Ejército. Mientras tanto, en Córdoba, miles de obreros se aprestan a abandonar sus lugares de trabajo y marchar hacia el centro de la ciudad. Desde la central de EPEC marchan los empleados agrupados en el sindicato de Luz y Fuerza, con Agustín Tosco al frente. En la ciudad universitaria, en el barrio Clínicas y en puntos estratégicos del centro de la ciudad, se agrupan las distintas corrientes estudiantiles. En Fiat, los sindicatos Citrac y Tram, que están bajo direcciones burócratas y sumisas a la empresa, no participan de la protesta. No obstante, una gran cantidad de trabajadores deciden no acatar la orden de sus sindicatos y abandonan las plantas de Ferreira. Por la Ruta 9 Sur avanzan los obreros de Fiat Concord, Fiat Matterfer, Grandes Motores Diesel, Thomson Ranco y Perkins. Desde el barrio Santa Isabel parten los trabajadores de Ica Renault, nucleados en los gremios SMATA y WOM, constituyendo la columna más numerosa con aproximadamente 5.000 trabajadores. Al paso de la movilización, trabajadores autónomos y de pequeñas industrias se suman a las múltiples columnas, engrosando el número de manifestantes. Cuando los trabajadores de Ica Renault se acercan a la Plaza de las Américas, ubicada en la periferia del centro de la ciudad, la Policía Federal comienza a reprimirlos. En Avenida Vélez Arfield, un grupo de manifestantes resiste los embates del escuadrón de caballería, obligándolos a retroceder. La columna de trabajadores se dispersa por los barrios adyacentes para reunirse finalmente en el Boulevard San Juan. Pero el hecho que desencadena los sucesos más violentos ocurre cerca del mediodía, en la esquina del Boulevard San Juan y la calle Arturo M. Vaz. Allí la policía reprime con balas de plomo y
provoca la muerte de Máximo Mena, un joven trabajador de Ica Renault. La noticia se difunde por toda la ciudad, lo que genera ira e indignación. Obreros y estudiantes deciden resistir y enfrentar el aparato represivo. La violencia crece. Observamos a un policía que tira con una pistola 45. En pocos minutos se multiplican en las calles las trincheras improvisadas, impidiendo el paso de la policía. Con lo que encuentran a su paso, maderas, hierros, automóviles, los manifestantes construyen barricadas y desde allí hacen frente con piedras y palos a las balas y a los gases. El acto central no se lleva a cabo. La ciudad se convierte de a poco en un gran campo de batalla. Como ya hemos venido informando en ediciones anteriores, a partir de las 11 de hoy jueves, por decisión de las 2 CGT, los obreros abandonaron su trabajo en las fábricas y se dirigieron en manifestación y columnas al centro de la ciudad. Allí, ingresando al urbe por varios puntos, la policía no fue suficiente para contenerlos. En consecuencia, en numerosas esquinas y centros importantes comerciales de Córdoba se han producido episodios como estos que las imágenes están registrando. En este momento, un pelotón de la compañía de gases de la policía de Córdoba está procediendo a la represión de un grupo de manifestantes apostados en una de las esquinas Rivadavia y Catamarca. En todas las esquinas del centro pueden observarse barricadas como esta que han sido encendidas por los manifestantes. Observen ustedes cómo se arrojan las granadas de gases hacia los lugares donde hay manifestación de público. Los manifestantes ganan terreno en diferentes sectores y las fuerzas policiales, a cargo del comisario Sánchez Laos, se ven desbordadas y deciden acuartelarse. Córdoba queda en manos de sus habitantes. A partir de ese momento, los cordobeses descargan su furia contra locales de firmas extranjeras y edificios gubernamentales. Los vecinos colaboran intensamente con los manifestantes, arrojando desde balcones y ventanas todo tipo de elementos que puedan servir para armar las barricadas. Con el paso de las horas, el panorama en el centro se torna desolador. Comercios con vidrieras rotas, automóviles y colectivos tumbados en las calles, arrasados por el fuego de las molotov. En los barrios, el paisaje es igual de caótico. Desde las zonas altas de la ciudad se ven las columnas de humo de un sinfín de barricadas. El fuego arde en varios edificios, en autos y en colectivos. Al caer la tarde, el gobierno nacional ordena al tercer cuerpo del ejército, al mando del general Raúl Carcaño, ingresar y ocupar la ciudad. 45 jeep, 15 camiones, 2 ómnibus y 3 automóviles particulares. Esta es la caravana en la que se conduce la escuela de tropas por Avenida Colón al 3100 a la ciudad de Córdoba para hacerse cargo de la situación. A partir de allí se implementa el toque de queda, oficializando el estado de sitio. Durante la noche, algunos grupos de manifestantes continúan con los enfrentamientos. En varias esquinas se mantienen fogatas encendidas y se escuchan disparos en las calles. El saldo de la jornada es de más de 20 muertos y decenas de heridos. Al día siguiente, Onganía anuncia la creación de los consejos de guerra para juzgar a quienes considera responsables de romper el orden y la paz social en Córdoba. Son condenados a prisión Agustín Tosco, Jorge Canelles y Elpidio Torres, entre otros importantes dirigentes sindicales. Concluida la jornada del viernes 30, paro general en todo el país, hoy sábado 31,
Las actividades generales se han reanudado, pero con serias dificultades. Nadie puede dirigirse exactamente hacia donde lo desea. Algunos aviones sobrevuelan todavía la ciudad, como lo hicieron en las 2 jornadas anteriores. Entre tanto, abajo, la ciudad muestra la imagen del caos. El gobernador Caballero declara públicamente que la influencia marxista y guerrillera es la causante del levantamiento. Córdoba, creo que los sindicatos, las fuerzas obreras, indudablemente descontentas con algunas medidas que ellos consideraban o estimaban que dañaban sus derechos, y los estudiantes afectados emotivamente por otras circunstancias que son del dominio público, fueron exacerbados por grupos perfectamente organizados de extremistas, concretamente marxistas con entrenamiento guerrillero, que se distribuyeron por toda la ciudad, impulsaron y guiaron ese movimiento espontáneo que suele ocurrir en todas las masas, y que en definitiva provocaron el desastre y ocasionaron también los tiroteos que marcaron la jornada del viernes. A las pocas semanas, presionado por Onganía, Caballero renuncia a su cargo y asume en su lugar el general Carcaño. En consecuencia, el excelentísimo señor presidente de la Nación, frente a este cuadro de situación, adoptó la siguiente resolución. Primero, aceptar la renuncia reiterada por el señor gobernador de Córdoba. Segundo, disponer la intervención federal al Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba. Tercero, designar al señor general Carcaño como comisionado federal, con la misión de mantener el orden y la paz interna a toda costa. El cordobazo es el primer golpe a las intenciones de Onganía de mantenerse en el poder durante 20 años. Después del 29 de mayo se producen otras puebladas. Tucumán, Chipoleti, Salta y el segundo Rosariazo, a mediados de septiembre, sacuden la estructura de la Revolución Argentina. El 29 de mayo de 1970, cuando se cumple el primer aniversario del estallido social en Córdoba, el general Pedro Eugenio Aramburu, expresidente de facto que derrocó al general Perón en 1955, es secuestrado y luego asesinado por la agrupación armada Montoneros. Este hecho produce la definitiva destitución de Onganía de la presidencia de la Nación. Luego del 29 de mayo, el movimiento obrero se convirtió en el principal motor de las luchas sociales y surgió en Córdoba un grupo de dirigentes gremiales que formaron la corriente sindical clasista y combativa con fuerte influencia de los sectores de izquierda. Con el paso del tiempo, el cordobazo devino en un mito que sirvió para profundizar aún más la militancia obrera y estudiantil y alimentó el imaginario colectivo durante los violentos años de lucha y resistencia que siguieron. Jubilados y pensionados, ¿qué tal? Pedro, Lucas y Leila, te saludamos. ¿Cómo están? Un saludo para ustedes y para los oyentes. Pedro, ayer nos encontramos en la plaza. ¿Cómo viviste nuevamente la represión? Vos que estás en silla de ruedas, ¿cómo viviste nuevamente otro miércoles de violencia en la plaza? Bueno, esto se ha vuelto una costumbre y la realidad es que es muy doloroso que se naturalicen estas cosas. Claro. Porque de última es una expresión de los jubilados que no tienen otra manera de expresar su disconformidad con lo que se está cobrando, los recortes en medicamentos, toda una serie de medidas que hacen que la casta no sea la que pague el ajuste, sino que lo pagan los jubilados, las personas con discapacidad, los trabajadores que no pueden pasar de determinado tope en los aumentos. De esta manera hay que expresarse y la represión es un volver totalmente al pasado, porque cada semana vemos que
se agrede al periodismo tratando de acallar la trascendencia de esta protesta, se agrede a los jubilados, se agrede a los trabajadores, se agrede a los médicos del Garrahan. Sí, y frente a eso hay que tener más vergüenza que miedo y hay que salir a defender lo que son nuestros derechos. Sí, aparte, bueno, verte a vos en silla de ruedas tiene que empujar a cualquier pibe, decir, che, voy a defender a los jubilados. ¿Me dejás preguntarte qué es lo que te pasa a vos? ¿Por qué estás en silla de ruedas? ¿Qué tratamiento tenés que hacer? Bueno, yo tuve las consecuencias de la vieja pandemia, la poliomielitis, en el año 1956. Así que yo he sobrevivido a 2 pandemias. Y bueno, lo que tengo es tratamiento kinesiológico y fundamentalmente no dejarme estar. Así que en la práctica yo no siento que personalmente me afecte. Yo he estado precisamente con una jubilación, he trabajado 30 años, en particular yo no soy un afectado directo. En la práctica lo que ocurre es que nadie se salva solo, como quedó expresado también en el internauta, y estamos luchando por todos. Pedro, hoy se van a estar movilizando diferentes sectores, vimos que es en todo el país, veíamos convocatorias, por ejemplo, en Mendoza, tiene que ver con la emergencia en discapacidad y que se ha logrado un proyecto de ley en el Congreso Nacional. ¿Nos contás un poco? Bueno, efectivamente se ha logrado consenso en dictámenes que seguramente se tratarán hoy en la Cámara de Diputados. La realidad es que estamos haciendo fuerza para que los representantes del pueblo, los diputados, se expresen a través de este proyecto de ley, pase a la Cámara de Senadores y se trate con la mayor premura, porque los recortes en discapacidad afectan a todos los sectores. En este momento las pensiones no contributivas están siendo sometidas a un proceso de revisión tendiente a dar de baja a 200.000 pensiones no contributivas. Además, las personas que tienen obras sociales, es decir, las personas que tienen un trabajo regular y que aportan a sus obras sociales, también han visto recortadas las prestaciones, porque el presupuesto que el año pasado envió Javier Milei no contemplaba las transferencias de la Superintendencia de Servicios de Salud a las obras sociales para financiar las prestaciones de discapacidad. Entonces, nuestra protesta tiende a que, como decía recién, nadie se salva solo. Todos los sectores, los que tienen pensiones, los que tienen trabajo y tienen alguna forma de cobertura social en salud, los prestadores, todos estamos afectados y todos nos estamos expresando. En este momento estamos acá en el Congreso reuniéndonos para apoyar este proyecto de ley. Pedro, acá te saluda Leila. Te quería preguntar por las reuniones, es que las hubo con diferentes diputados y espacios políticos, si ya pueden saber más o menos cómo viene la mano del Congreso para que salga esta ley. Bueno, en realidad hemos visto la presión que ejerce Javier Milei a través de los gobernadores, a través de los distintos partidos políticos, así que sabemos que siempre hay un interrogante, pero para nosotros es muy importante, en primer lugar, el apoyo de la comunidad, y en segundo lugar, en las sesiones de la Comisión de Discapacidad, los únicos que estuvieron ausentes son los de la Libertad Avanza. Así que tenemos expectativas en que esto se resuelva favorablemente con la aprobación del dictamen que en este momento está a consideración de la Cámara de Diputados. Pero, y después continuará la lucha. Claro, en claro. el Senado. Ya el gobierno dice que si sacan algo del Congreso lo vetan, ¿no? Ya lo vienen planteando. Lo han hecho con las jubilaciones.
Efectivamente, por eso para nosotros el momento crucial va a ser en las elecciones de octubre. Si ellos tienen la mayoría necesaria, que es una pequeña minoría, ¿sí?, para rechazar el veto, nuestra situación va a empeorar. Entonces, a todas las personas con discapacidad, a los jubilados, a todos los que están siendo afectados en este momento, los trabajadores, les decimos lo mismo. Hay que parar a la libertad avanza. Cualquier maniobra que haga Javier Milei, sabemos que está destinada a perjudicar al pueblo y a los sectores más postergados. Entonces, la gran batalla va a ser en octubre. Pedro, te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto. Gracias. Un fuerte abrazo para vos y saludos a tus oyentes. Muy bien, ahí pasaba Pedro Ábalos de la Confederación de Jubilados y Pensionados. Están pensionados. Si tenés un niño y se enferma y lo tenés en una clínica privada y pasan los días y no encuentran qué tiene, los médicos te van a mandar al Garrahan. Porque está la mejor atención pediátrica, como mínimo de Latinoamérica. Y en el Garrahan es muy factible que, si es posible, te lo van a salvar. Ahí se atienden el 40% de los pibes que tienen cáncer en Argentina. Es decir, si terminan de cerrarlo, porque claramente están apuntando a eso, no hay forma de atender semejante demanda en el país. Ellos lo hacen para pasarlos a los privados. Bueno, no hay forma, y no hay privados que atiendan de esa manera. El Garrahan hace el 60% de los trasplantes. Ponete en la situación, un niño haciéndole un trasplante ya. ¿Hay forma de hacerlo en otro lado? No. ¿Y qué va a pasar con todos esos niños? No sé, nadie se lo pregunta. Nadie se lo pregunta. Entre todos los cómplices, los colaboracionistas de Milei, nadie se lo pregunta. Y cuando los ves en televisión, a los periodistas, a los políticos, dicen, bueno, pero hay que bajar el gasto. ¿Y seguro están bajando el gasto? Porque el gran recorte se dio en 2 o 3 rubros. Los jubilados pagaron prácticamente todo el ajuste. Los gobernadores, a los que le hicieron un enorme recorte, entonces ellos tuvieron que sacarle cosas a su población, y la obra pública. Todas las demás cosas son transferencia y son negocios. Es decir, con la guita que le dieron en estos 3 meses nomás a la CIDE, vos pagás un año del Garrahan. ¿Cambiás vidas por espionaje? ¿Vidas de niños por espionaje? Bueno, el gobierno sí. Siempre que diga el gobierno, empecemos a aclarar de ahora en más. Es el gobierno, más los senadores colaboracionistas, más los diputados colaboracionistas, más los gobernadores colaboracionistas, más el grupo de empresarios que lo llevaron a un hotel, le armaron el plan y lo sostienen. Todos esos deciden invertir en espionaje, que ahora se cuenta que es espionaje a periodistas, espionaje en organizaciones sociales, y dejar morir a los niños. Digámoslo con todas las palabras. Están matando pibes. Ya cerraron una sala de terapia intermedia. Están matando pibes. ¿Hasta dónde la sociedad se va a bancar que usen la plata para curar a los pibes para los servicios de inteligencia? Hagamos un repaso, poneme la placa 1, porque es necesario que todos nos pongamos bien al tanto y podamos difundir, porque no cuenten con otros en este país, sino con los pocos que aún tenemos conciencia. Los trabajadores del Garrahan son los que están denunciando vaciamiento, recortes y escasez presupuestaria. Enfermeros con 10 años de experiencia cobran menos de 900.000 pesos. Residentes cerca de 800.000, con jornadas de hasta 80 horas. Esa persona que te está atendiendo está 80 horas por semana. Si trabaja los 7 días, serían 12 horas por día. Debe trabajar 6. ¿Cuántas horas trabaja por día? Esa persona te va a atender y está bien para atenderte. Más de 170 profesionales renunciaron. Córramelo así puedo seguir leyendo. Más de 170 profesionales renunciaron desde fines de 2024. Pongamos una placa ahí donde hay datos clave de la situación del Garrahan, ¿sí?
hace 670.000 consultas ambulatorias. Ambulatorias cuando vos vas, te dan un turno y vas a ver al médico. Hace 10.400 cirugías. ¿Te das cuenta que esto es irreemplazable? No hay quien las haga. La destrucción es rápida, la construcción es lenta. ¿Pensarán hacer clínicas para operarlos ahí? ¿Y cuándo las van a hacer? ¿Después o antes del cierre del Garrahan? El 60% de los trasplantes pediátricos del país se realizan en el Garrahan. El promedio de pacientes internados por día es 470. 2,5 millones de análisis de laboratorios por año. 200.000, casi 190.000, prestaciones de imágenes, radiografías, tomografías. El 70% de los pacientes tiene cobertura pública exclusiva. El 30% restante lo hace con obra social o prepaga. El orgullo de una nación está en que todos tengamos el mismo sistema de salud. Acá, cuando esto cierre, no va a haber para uno ni para el otro. Pone la placa que sigue, por favor. Aprendamos todos qué es el Garrahan. El Hospital Garrahan realizó, dice una nota de Infobae, un trasplante de hígado inédito en Latinoamérica a un niño de 2 años. Imagínate que ese niño, antes de ese trasplante inédito, estaba condenado a muerte. Y lo salvaron. Bueno, la próxima vez no los van a poder salvar. Mirá, escucha a un trabajador en el 23, a un trabajador del Garrahan contando la situación salarial. Un R1 cobraba aproximadamente 550.000 pesos. Sí. Si ese sueldo lo ajustáramos a la inflación, debería llegar a 1.700.000 pesos, del cual ahora estamos en 797.000. Eso lo que implica es una caída del salario real del 53%. Son números brutales y que nunca se dieron en ningún momento de la historia. No es que nosotros los residentes en otros gobiernos, en otras situaciones estábamos felices y cobrábamos bárbaro, pero la situación de ahora es gravísima. Ya sabemos el daño que le hacen al Garrahan. Ahora poneme, por favor, el aumento de presupuesto de la CIDE. Milei aumentó el presupuesto de la CIDE en 7.366 millones por decreto. Repito, 7.366 millones. Los gastos reservados, es decir, que no vamos a saber en qué lo gastan, pasaron de 650 millones a 103.000 millones. Entre enero y mayo de 2025, el presupuesto total creció un 68%. Con la plata de la CIDE sobraba para seguir cuidando a esos niños, pero los están abandonando. Tomemos conciencia todos, los están abandonando. Otra cosa que empezó a salir a luz en los últimos días son los recortes a las personas con discapacidad, que van a marchar también. El gobierno proyecta recortar hasta 600.000 pensiones por discapacidad en 2025, bajo el argumento de una auditoría. El presupuesto para pensiones no contributivas cayó 47% en términos reales, la mitad. En los primeros 4 meses de 2025 se entregaron solo 211 pensiones nuevas. Vamos a la próxima. Atrasos y congelamiento de pagos. Deudas millonarios del Estado a prestadores han puesto en riesgo centros terapéuticos y escuelas especiales para personas con discapacidad. Los aranceles están congelados desde diciembre de 2024 con un atraso, escuchen esto, del 73% frente a la inflación. Es decir, están gastando solo 3 pesos cada 10 que gastaban. Trabajadores en talleres protegidos cobran 28.000 pesos por mes y no les están pagando. Vamos al testimonio al 21 de Españuelo. A ver, ponelo. Desde que empezamos a hablar de emergencia en discapacidad nos recibió Fernando Borrini, nos recibió, como dijo Ian, Julia Mengolini. Bueno, ahora vos, que fuiste súper amable, cuando a Pedro le preguntamos, nos dijo, Matías está con este tema. Es súper importante que hablemos de la emergencia en discapacidad. Mañana es la marcha, que entre esto al Congreso, que se trabaje y que el Estado tiene que estar presente. Tiene que estar presente. A mí lo que más me dolió de la reunión con Spagnolo fue que me diga, si vos tuviste un hijo con discapacidad, no es problema de la familia, no del Estado. Que diga que los derechos adquiridos, o sea, no son derechos adquiridos. O sea, a nosotros nos costó mucho el poder lograr esos derechos y que en realidad
él nos hizo un cuestionamiento también que fue literalmente, ¿por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no? ¿En serio dijo eso? Sí. Dijo eso. Dijo, ¿por ¿El qué? funcionario de la Sí, Agencia ¿por qué Nacional de vos pagás Discapacidad? ¿por qué vos no pagás peaje y yo sí? ¿Por qué vos no pagás estacionamiento y yo sí? Y la respuesta fue, ¿cuántas veces vos vas a hacer una terapia, no? ¿Cuántas veces te acercás a... Nosotros con Ian... Terapia muchas veces que tenés que pagar. Españolo no puede trabajar en el Estado, porque el Estado debería ser la administración del bien común, de la comunidad. Ese hombre que le dice a una persona con discapacidad, ¿por qué yo pago peaje y vos no? Claramente no puede cumplir esa función. Los discapacitados son tan maltratados como los jubilados cuando van a quejarse. Míralo en el 31. Reclamamos que no se recorte la discapacidad, o sea, no hay mucho para decir porque está todo dicho. Se recorta la discapacidad, se recortó la discapacidad, se recortó la educación, se le recortó a los jubilados, a los sectores más vulnerables. ¿Y la respuesta cuál fue? Estaba ahí, palo, golpe. Esa es la respuesta que da el gobierno. Yo soy una mamá de Rosario, mi hijo tiene autismo, la situación es muy crítica y la verdad que es una vergüenza lo que está pasando y no estamos haciendo nada malo para que traigan a la policía a reprimir o a sacarnos porque simplemente nos estamos manifestando para que nos escuchen. Rodeados de policías, están intentando reclamar. Ahora, lo que ahorran en discapacidad, lo que ahorran en medicamentos para los jubilados que le sacaron, lo gastan en reprimir. Fíjate, el editado 11. A fines de 2024, el Poder Ejecutivo gastó más de 2.800 millones de pesos en la compra de equipamiento antidisturbios, cascos, escudos, protectores de extremidades y bastones. 2.800 millones de pesos. Gasto en reprimir. La protesta del Congreso por la Ley Bases el 12 de junio salió 134 millones en represión. 134 millones para reprimir una tarde. La marcha de los jubilados el 12 de marzo de 2025 salió 600 millones de pesos. Repito, van a cerrar una sala de terapia intermedia para niños en el Garrahan y gastan 600 millones de pesos para cagar a palo a los jubilados una tarde el 12 de marzo de 2025. La marcha de los jubilados del 18 de marzo, unos pocos días después, sumó otros 254 millones de pesos. Míralos reprimir, míralos. Vamos, veterano, vamos. Vamos, veterano, vamos. Vamos, veterano, vamos. Vamos, veterano, vamos. No se puede ir para allá, están eso ahora, vamos por el otro lado. Qué grande la ciudad, vamos a dar la vuelta. Eso no es normal, ¿eh? Yo entiendo que te estás acostumbrando, pero milicos pertrechados para la guerra, cagando a palo a jubilados y personas con discapacidad, no es normal. El Estado se está comiendo capital, es decir, la inversión que hacíamos en ciencia para que el país se desarrolle, la anuló. Mirá los recortes en el CONICET, 20,5% menos de ejecución real en el primer cuatrimestre de 2025. La inversión en ciencia cae al 0,15%. Con Cristina llegó casi al 0,7%. Pérdida del 30% salarial y 4.000 empleados científicos eliminados. Casi todos los proyectos están paralizados. Mirá la nota del Destape, el CONICET superó a la NASA en un ranking mundial como la mejor institución científica. Y después te vienen a decir que el Estado Nacional es ineficiente. Porque los vientos se llevan a todos, incluso a los que parecían más seguros. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas también quedó número 1 a nivel latinoamericano. El dato se reveló en medio del enfrentamiento del gobierno de Javier Milei con la comunidad científica. Poneme el 20
el tuit que habla del presupuesto más bajo de la historia. Eso es lo que estamos pasando. Nos quedamos sin salud, sin educación, sin ciencia, y todo para ver si aguantamos unos meses de inflación baja para que la extrema derecha gane la elección. Ahora, vamos a la 15. ¿Estamos ahorrando? ¿Esto nos sirve para bajar la inflación o estamos transfiriendo ingresos y se lo damos a los de siempre? ¿Cuánto gastamos en Mercado Libre? ¿Cuánto le destinamos a Galperín? Bueno, 100 millones de dólares anuales. ¿Vos lo viste que se revise eso? ¿Los viste preocupados por dejar de regalarle la plata a Galperín? ¿Necesita esa plata Galperín? ¿La necesita Mercado Libre para funcionar? Claro que no. Claro que no. Con los subsidios nuestros se ha extendido luego a varios países de Latinoamérica. Ha ganado miles de millones, pero se la seguimos regalando. Y así bajamos en educación y gastamos en los viajes de Milei, por ejemplo. Milei no viaja a firmar acuerdos con otros países. No viaja a hacer gestiones que nos generen negocios para el país, mayor producción, mayor empleo. Los viajes de Milei son para recibir premios estúpidos de la extrema derecha. Y gastamos, por ejemplo, solo en 2024, más de 2,75 millones entre pasajes y hospedajes. ¿Qué tal? Los recortes a las jubilaciones. A ver, no, poneme el tape donde Milei dice en el 32 que nosotros somos las ratas inmundas que nos molestan sus viajes. A ver. Y obviamente que a las ratas inmundas, fracasadas, liliputienses domésticas les molesta profundamente. Y eso va desde críticas por los viajes a críticas de imbéciles que dicen que se me vota para gobernar, digamos, y no para ser popular. Si vos osás decirle, mire, presidente, la verdad es que preferiría que destine ese dinero a la sala de terapia intermedia, el tipo te dice que sos una rata. Total, tiene a los milicos para cagarte a palo. O manda a alguien que te cague a palo. Mirá que gastaron en compra de aviones. El gobierno destinó 301 millones de dólares para 24 aviones F-16 a Dinamarca. ¿Qué tal? Parece que tenía guita, ¿no? Compramos aviones. El gasto en defensa se duplica y el gasto en salud se divide por la mitad. ¿Cuáles son nuestros peligros de entrar en guerra? No tengo idea. ¿Con quién nos vamos a poner en guerra? ¿Nos vamos a ayudar a Netanyahu a matar palestinos? ¿Cuál es la idea? Mirá en la placa 36, las prioridades de Milei. Defensa recibe más del doble de inversión que ciencia y tecnología. Defensa, no sabemos con quién nos vamos a poner en guerra, recibe más del doble de inversión que ciencia y tecnología, 11% contra 5%. La CIDE recibió 33.000 millones adicionales, equivalente a todo el presupuesto anual del Garrahan. Cada operativo represivo cuesta más de 70 millones, mientras que los médicos del Garrahan perdieron 35,5% de sus ingresos. Con los 100 millones anuales de subsidios a Galperín se pagan todos los remedios con descuentos a jubilados. Todos. ¿Viste cuando nosotros salimos con nuestros micrófonos o sale C5N y la gente nos dice, bueno, mi esposa tomaba 5 remedios, pero ahora me alcanza para 2 y no los toma y está más grave y llora el jubilado? ¿Sí? Bueno, con la guita que le regalan a Galperín todos los años, sobra para que esa gente siga tomando sus medicamentos. Galperín no lo necesita, pero Milei se lo da. Y Galperín, que se asoció, ¿se acuerdan? Con Macri en su momento en La Nación Más, después Macri se va y queda Galperín. Galperín maneja La Nación Más y le entrega a todos estos serviles todos los días para que en vez de mostrarte lo que le hacen a los pibes del Garrahan, en vez de contarte que Milei es un matapibes, se pasan 3 o 4 horas diciendo que lo de Cristina fue un autoatentado.
Lo peor que le pasó a la democracia desde 1983, que le intenten pegar un tiro a Cristina Fernández de Kirchner, el canal de Galperín dice que fue un autoatentado. Y Milei le paga 100 millones de dólares. ¿Sabés si le sobra para pagarle a esos 3 o 4 atorrantes que dicen esas cosas? Bueno, es mentira que esto es parte de un ajuste para bajar la inflación. Esto es transferencia de ingresos. Esta es la guita que te sacan a vos y a los pibes que necesitan atención en el Garrahan para dársela a Galperín, para reprimir jubilados, para servicios de inteligencia para que nos espíen a los que te estamos contando estas cosas, y las organizaciones sociales que se deshacen en el territorio para bancar ese Estado ausente, ahora los espían también. Y después le dan la data a Majul, ¿viste? Bueno, eso es lo que está pasando. Y de esto, de estos niños que no van a poder ser atendidos, son cómplices todos los colaboracionistas, todos los que levantan la mano para sostener a Milei, los senadores, los diputados, los gobernadores que los mandan a votar, y esos empresarios que un día lo encerraron en un hotel y le hicieron este plan económico. Este plan económico. Milei es solo el gerente, un gerente de poca categoría, de poca categoría. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero impopular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, une cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes,